Hola, pese al resfriado, vamos a rezar y a ver qué sale, ¿vale? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decíamos la semana pasada que el Evangelio según San Mateo se divide en 5 bloques, como 5 son los libros de la Torá. El último libro de la Torá es el Deuteronomio, ¿sí? Y el Deuteronomio termina con la muerte de Moisés, ¿vale? Que en realidad su cuerpo no se encontró, ¿vale? Con la muerte, de tal manera que Jesús tampoco se encuentra su cuerpo, por decir así, ¿vale? Acaban prácticamente de la misma manera, ¿no? Por decir así. Bien. Y en el proceso, en la muerte de Jesús, hay algo interesante, ¿sí? Que, digamos, final del Deuteronomio, muerte de Moisés, final del Evangelio según San Mateo, es decir, la quinta parte, Deuteronomio de Mateo, ¿sí? La muerte de Jesús. Jesús es el nuevo Moisés. Bien. El proceso contra Jesús dice que se juntan en casa del sumo sacerdote, se junta el Sanedrín en pleno, los escribas, etc. ¿Sí? Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, y no lo encontraron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Bien. Se junta en torno a Jesús la asamblea de los representantes, digamos, de Israel, los que mandaban, ¿sí? La Knesset, el parlamento israelí, digamos, ¿vale? Para poner a votación una cuestión, ¿no? Acerca de un hijo extraviado de Israel, ¿vale? Como el Sanedrín no tiene jurisdicción, pueden pedir la pena de muerte, pero no pueden ejecutarla, acuden a Poncio Pilato, quien también se reúne en torno a él una multitud, una manifestación, por decirlo así, ¿no? Y el pueblo, digamos, decide dar la libertad a Barrabás y la muerte a Jesús, ¿vale? Poncio Pilato, que es en realidad es el responsable final de esto, por miedo a esa multitud, se lava las manos. Inocente soy de la sangre de este justo, ¿sí? No sé si todo esto suena de algo, ¿sí? Pero un juez, digamos, que se quita la responsabilidad de encima y en vez de hacer justicia, ¿sí?, cede ante la opinión pública, ¿vale? Ante la opinión pública, haciendo una injusticia. No encuentro ningún delito en este hombre, dice, ¿vale? Desde aquel momento Poncio Pilato quería liberarlo, ¿sí? Pero al final le da miedo la gente, ¿sí? El populacho, digamos, o las tribus de Israel allí reunidas, que están gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Bien, y él cede ante la opinión pública. Bien. Lo digo esto con intención, ¿no? Porque en el mundo en que vivimos, en el mundo que nos ha tocado vivir, ¿vale?, desde mediados del siglo XX, también ahora en el siglo XXI, hay también una claudicación por parte de los grandes de este mundo, ¿verdad?, a la opinión pública, ¿sí? No porque les interese mucho que vivan mejor o peor. En el fondo, cuando uno sube al poder, digamos,
se crea una metamorfosis extraña. El hombre, cuando le dan poder, se crea en su mente una metamorfosis extraña, ¿no? Y entonces se ve por encima es lo que llaman por encima de todos los demás. Es lo que llaman el síndrome de la vista de mariscal, no del ojo del mariscal. El mariscal siempre piensa que los otros que están a su alrededor son más pequeñitos de altura que él. En mi tierra, aquí en Aragón, Zaragoza, en España, sí, lo decimos de una manera más bestia, ¿no? Decimos, a cualquier idiota le ponen una gorra y se cree capitán, ¿vale? Bueno, pues esta es un poco la cosa, ¿vale? Bien. Bien, lo digo porque al final, digamos, tengan la tendencia que tengan, por lo general, hay excepciones, pero por lo general, tengan la tendencia que tengan, me refiero a los políticos o a los agentes sociales, al final es un modus vivendi, ¿no? Es una manera de vivir, ¿vale? Y como hoy en día a través de Internet uno lo ve todo, digamos, pues ves los sueldos astronómicos que encima se van subiendo más y van subiendo más de todo tipo todo tipo de funcionarios, ¿sí? Bueno, esto, digamos, es tan antiguo como el ser humano. Pongo un ejemplo, ¿vale? Hay un señor norteamericano que parece ser que es el hombre más rico del mundo, que se llama Elon Musk, que ha comprado Twitter, una multinacional, ¿sí? Y entonces ha echado un montón de gente, bueno, ha hecho ahí, y ha querido poner la cuenta del antiguo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha querido ponerla en activo otra vez, porque Twitter había negado la cuenta a Donald Trump. Bueno, bien, está bien. Para eso lo que ha hecho ha sido una especie de votación democrática entre los seguidores de Twitter, y ha salido que sí, o sea, que le devolvieran tal, ¿no? Y él en un comunicado termina diciendo que iba a poner la cuenta de Donald Trump en Twitter otra vez, y pone una frase en latín, dice Vox Populi, Vox Dei. La palabra del pueblo es la palabra de Dios, ¿vale? Esta es la cosa. Bien, a lo que voy es que vemos en la Sagrada Escritura desde el principio, ¿no?, que la verdad no la define una mayoría, ¿sí? Que la verdad es o no es, ¿no? Dice antes del diluvio que Dios le pesó haber creado al ser humano, porque todo lo que salía de su corazón era mal de continuo. Y por eso cayó el diluvio. Era todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo, digamos, tenía el corazón corrompido, ¿vale? Corrompido. Ideando solo lo que se les ocurría era puro mal de continuo, ¿vale? Cuando Sodoma y Gomorra ocurre lo mismo, ¿sí? Su pecado ha llegado hasta mí. Dice, voy a bajar a ver si realmente si es tan grave lo que tal, ¿no? Y al final no encuentran ni 10 hombres justos en Sodoma, ¿no?, que quieren incluso abusar de los ángeles que habían ido a casa de Lot, ¿no? Y Dios les manda una lluvia de fuego y azufre, ¿vale? Es interesante de que cuando el hombre se desordena moralmente, ¿sí?, la naturaleza hace lo mismo, se desordena, ¿vale? Lo digo por el cambio climático y todo esto, ¿no? Porque el que quiera entenderlo lo puede entender. En tiempos del profeta Samuel, el pueblo de Israel, digamos que se estaba asentando en la tierra prometida, decide que quieren tener un rey para ser como los demás,
Dios les había insistido en que ellos no son como los demás, ¿vale? Pero ellos querían un rey para ser igual que los demás. Normalizar, armonizar con la mayoría, digamos, nuestra... ¿vale? Para que seamos iguales a los otros pueblos. Y resulta que Israel, en este sentido, no es igual al resto de los pueblos. Así está revelado. ¿Vale? La Iglesia no es igual que el resto de los pueblos. ¿Vale? Y entonces a Dios no le gusta la idea de darles un rey, pero se ponen tan pesados, digamos, que al final Dios cede de mala gana y de mal genio. Cede y dice, sí, mira, os voy a conceder un rey. Y elige a Saúl. Los que conozcáis la Sagrada Escritura ya sabéis qué pasa con Saúl, ¿verdad? Bien. Después, bueno, habría que ver montones de... Bueno, perdón. Después, con la figura de Salomón, rey de Jerusalén, rey de Israel, rey de Judá, ocurre lo mismo, sí. En su vejez, mientras fue fiel a Dios, en su juventud, todo fue bien. Y llegó a tener el imperio más grande posible, o sea, las riquezas de todo el mundo, o sea, la sabiduría, Dios le había pedido, Salomón le había pedido sabiduría, Dios le había concedido la sabiduría, tal. Pero al final de sus días, mira tú por dónde, se había casado con tantas mujeres extranjeras que las mujeres, sus mujeres, le habían convencido para que en el Monte de los Olivos, en los altos de Israel, poder adorar a los dioses patrios de ellas, que eran extranjeras, a los dioses de los egipcios, a los dioses de los fenicios, a los dioses de tal. Y él, que tenía una mentalidad amplia de diálogo intercultural, lo admitió. Bien. Y entonces ocurrió que uno de ellos en concreto, ¿no? El dios de los fenicios, Moloch, sí, llegó un momento de perversión tal, digamos, en el que las orgías, digamos, debajo de los árboles frondosos en el Monte de los Olivos era cosa corriente, digamos, era normal, porque formaba parte de una especie de nuditas sacra, ¿no? de desnudos religiosos, ¿no? Y entonces, bueno, una historia... Bueno, pero lo peor de todo era con Moloch, el dios de los fenicios, el mismo dios que de los cartagineses, de aquí, de Cartago, ¿no? De Aníbal y todo esto, que exigían la muerte de los hijos, la muerte del primogénito, ¿sí? De tal manera que a los bebés, ¿vale? Los asesinaban y los quemaban, sus cadáveres, al dios, ¿sí? Con forma de toro, ¿sí? Al dios con forma de toro, de tal manera que ese toro dominaba al hombre y no el hombre al toro. Entiéndase lo que se deba entender. Bueno, bien. La cosa es que cuando ya toca, digamos, la moral, digamos, a los inocentes, ¿sí? A los más pequeñitos, Dios ya no lo soporta más, ¿vale? No soporta, o sea, porque hay pecados y pecados, y hay pecados que claman al cielo, ¿vale? Pues este es uno de los pecados que claman al cielo, ¿sí? Los inocentes, los más pequeños. Bien, ¿y entonces qué ocurre? Pues que Salomón se aparta, evidentemente, del culto único al Dios único de Israel. Y en vez de uno, pues son 40.000 que en la asamblea ecuménica pues se llevan de cine. Bien. ¿Qué ocurre? Que el reino se divide. Porque ese asunto de los niños, Dios no. Y entonces tendremos a partir de ahí, a partir de Salomón, dos reinos distintos. El reino del norte, Samaria, los samaritanos, y el reino del sur, Judá, los judíos, ¿vale? Y entonces, tanto en uno como en otro, los reyes, tanto de Israel, llamémoslo, de la parte norte, como de Judá, de la parte sur, van siendo fieles o infieles a Dios, ¿sí? En este sentido.
se van hacia la idolatría, vuelven de la idolatría. Se van, vuelven, algunos se quedan. Josías, por ejemplo, está en lo que está, pero otros no. Ezequías, por ejemplo, también parece como que vuelve, va, vuelve. Pero un desastre, o sea, ese empeño de por votación democrática exigirle a Dios ser como los demás pueblos y tener un rey como el resto de los pueblos, no sale bien, no sale bien. Y al final llevará a la destrucción del reino del norte por los asirios y a la destrucción del reino del sur por los babilonios. En mitad de esto, aparece un fenómeno nuevo. El fenómeno nuevo es el profetismo, ¿sí? Aparecen hombres elegidos por Dios, valientes, poco prudentes, vamos a llamarlo así, valientes, con coraje, que son capaces de cantarle las verdades del barquero, de cantarle las 40 o decir 4 verdades seguidas al rey, a la madre del rey, a todo el pueblo de Israel, etc. ¿Qué pasa con estos hombres? Pues que Israel, Judá, los mata, porque no interesa, ¿sí? Merece la pena que un hombre muera a que no muera toda una nación entera. Y así Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos estos acaban mal, ¿eh? Todos estos acaban mal. Porque le van diciendo al pueblo cosas que el pueblo no quiere oír. Son muy fachas, ¿sabes? Muy fachas. De poco consenso y poco diálogo, ¿sí? Sino que les van dando signos proféticos, ¿no? Si no obedecéis, vais a morir, os destruirán. Vosotros que os creéis tan seguras en vuestro dinero, en la belleza y tal, debajo de vuestras pelucas habrá hedor y pudredumbre, ¿no? Los profetas, ¿no? Surge todo esto, ¿vale? Hay una cuestión, ¿no? Es que hay veces que para anunciar el Evangelio tienes que estar como muy seguro de qué es lo que, ¿vale? O sea, cuál es el mensaje íntegro. Íntegro, la palabra íntegro parece que suena a la palabra integrista, ¿verdad? Es la misma palabra, ¿vale? Quiero decir, si integrista significa ser íntegro, pues seamos integristas, ¿vale? Bien, no es lo mismo tener valentía y decir las cosas que ser un cobarde. Claro que, como uno no se atreve a decir que uno es un cobarde contra la opinión pública o para decir algo en contra de la opinión pública, le llamaremos que es prudencia. Vamos a ser prudentes. Detrás de eso, ¿qué se esconde? Cobardía. Se esconde cobardía. Y todo aquel que se avergüence de mí ante esta generación, me avergonzaré yo de él delante de mi Padre Celestial. Tú verás con quién quieres quedar bien, con Dios o con los hombres, ¿vale? En una ocasión le llamaron por teléfono a un presidente de un país latinoamericano, donde el pueblo, al asalto, habían tomado la nunciatura apostólica, le habían pegado fuego en ese país sudamericano. Habían apaleado al nuncio apostólico y lo habían violado. Una monja francesa que trabajaba allí en la nunciatura llamó al presidente del país, porque era un país, una república bananera, ¿vale? Un país pequeñito. Llamó por teléfono al presidente. Y el presidente le dijo, el pueblo siempre tiene razón. La pregunta es, ¿y si el pueblo no tiene siempre razón? ¿Qué es lo que pasa? Nuestras sociedades, en su evolución, han llegado, digamos, al sistema democrático, que es, bien entendido, pues
pues es una buena cosa, pues, porque es una cuestión de diálogo, de exponer propuestas, de rebatir, ¿vale? Pero tener una mayoría parlamentaria, digamos, aprobar una ley o aprobar otra, no significa que eso sea verdad, o que moralmente sea bueno, o que Dios apruebe esa... Quiero decir, crucifícale. Es el pueblo el que está... ¿vale? Los representantes del pueblo pueden decidir una ley que es aprobada por los jueces, pero que es profundamente injusta, porque igual va contra la naturaleza misma de la persona, ¿sí? O contra la vida de los no nacidos, o contra lo que sea, ¿vale? Entonces, tendremos que ver si lo que queremos es mundanizar la Iglesia o que la Iglesia sea una luz para el mundo. Tenemos esas dos cuestiones. Pero si la Iglesia ha de ser una luz para el mundo, tendrá que contradecir al mundo pese a todo. Convertirse, como Jesús, en impopular. No ser la salsa de todos los guisos, ¿sí? Sino poder decir las cosas en verdad. Y si resulta que una religión es un error antropológico, igual hay que decirlo y no dar palmaditas en la espalda para la convivencia fraternal de todos los cultos. Es mentira. Es mentira. Jesucristo es Rey. ¿Vale? No me voy a meter con el resto porque esto sale en YouTube y entonces ya me fastidia. Pero eso. ¿Vale? Solamente hay un Dios, ¿sí? Uno y trino. Y Jesucristo es el que manda aquí. Ni profetas, ni diosecillos, ni nadie. ¿Vale? Y la Pachamama ni te cuentas, ya es la pera, ¿vale? Bien, pues más o menos quería deciros esto, ¿no? Vox populi, vox Dei, pues no, ¿vale? No. La voz de Dios es la voz de Dios, ¿vale? Y la voz del pueblo es la voz del pueblo. A veces coinciden y la mayoría de las veces no coinciden, ¿vale? Entonces, no podemos decidir las verdades eternas, ¿vale? Anulando la palabra de Dios por votación democrática o admitiendo lo amoral, lo que está fuera de la moralidad, digamos, como normal, ¿vale? En tiempo de los Borgia, de los papas Borgia, todo el mundo en la iglesia estaba temblando, pensando que quizás los Borgia fueran tan perversos que pudieran cambiar el dogma o la moral. Sin embargo, aunque eran pecadores, y eso lo conocemos todos, ¿sí? no se tocó una coma, digamos, de la doctrina, de la moral, de la sana doctrina, ¿vale? No se tocó ni una coma, ¿vale? Aunque ellos no estuvieran muy acertados, ¿vale? Sin embargo, ahora sí que está la posibilidad de que se toque la moral, ¿sí? Para eso solo hace falta dos cosas. Primero, relativizar las escrituras y segundo, relativizar la tradición. O sea, lo que los cristianos han vivido acerca de la palabra de Dios lo han hecho carne a lo largo de 20 siglos. Que han escrito así los santos padres, los santos, el magisterio de la Iglesia. Vox populi, vox Dei. No es la voz del pueblo, no es la voz de Dios. En alguna ocasión puede ser, ¿vale? Que entre los cristianos, digamos, los fieles a Jesucristo, cuando hablo de fieles es fieles, o sea, no es de los fieles sacramentalmente ocasionales, ¿no? Sino de los fieles fieles,
que entre ellos haya, como en tiempos de Ambrosio, San Ambrosio, San Agustín, que haya una votación a mano alzada en una catedral para elegir al nuevo obispo, es lo normal. Pero claro, estos, sus antepasados, y no hacía mucho tiempo, habían pasado por la persecución, la sangre y la pérdida de familiares por la fe. Y eran los que estaban. Quien no tiene derecho a opinar en esta cuestión de esta familia católica son los que están fuera o viven en situación irregular. ¿Vale? Esos no tienen voto, o deben tenerlo. Creo que no, que es una injusticia, sí. Entonces, una cosa es la voz de Dios, la palabra, maravilla de las maravillas, y otra cosa es la voz de los hombres, la voz del pueblo. Una cosa, aunque sea admitida por el 95% de la humanidad, si es falsa, es falsa. Y la Iglesia tiene la obligación de decir que es falsa, aunque le caigan encima todos los... Lo que no podemos ser es esclavos de la opinión pública, de que todo el mundo hable bien. No podemos ser esclavos de eso, porque entonces estamos traicionando a Jesucristo. Perdón, el catarro terminó ya. Vale, entonces lo dejamos, ¿vale? Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.